momento, claro. Basándonos en análisis de la época, vamos a intentar desgranar qué pasó de verdad. Claro. Y es fundamental, yo creo, ponerlo en contexto. La política de Trump era muy clara. America First. Sí. Buscaba reducir déficits comerciales que él consideraba, pues, injustos. Y su método era la presión directa con aranceles. Nuestra idea hoy es analizar el resultado de forma crítica, más allá de las declaraciones oficiales de victoria o de alivio. Y vaya, si hubo presión. Trump tenía esa percepción de que la UE trataba injustamente a EU y el déficit era su obsesión, digamos. Sí, sí. El 2025 fue una locura. Primero los aranceles al acero y aluminio en marzo. Luego la amenaza directa a los coches europeos, imagina. Después, aquel amago general del 20% en abril. Una pausa tensa. Luego la escalada al 50% en mayo. Otra pausa. Y ya en julio, la amenaza final del 30%. Parecía que todo iba a saltar por los aires. Y mientras, la UE, pues, intentando evitar la guerra comercial a toda costa, ¿no? Pero sin un frente común claro. Eso fue un problema. ¿Cómo que sin frente común? Pues, por ejemplo, Alemania estaba muy preocupada por su sector automotriz, que es vital para ellos. Eso generó fisuras internas, claro. Ah, entiendo. Y eso debilitó su posición para negociar. En Bruselas había una sensación de estar tratando con un negociador bastante impredecible, ¿sabes? Que usaba la intimidación como su principal arma. Vaya panorama. Y entonces, justo al borde del abismo, llega el acuerdo de julio. Se vendió como la solución, pero los detalles son la clave, ¿no? ¿Qué se pactó exactamente? Pues, a ver, básicamente se fijó un arancel base del 15%. Pero ojo, sobre un volumen enorme de bienes europeos. Casi el 70% del total. El 70%. Pero eso es... Sí, incluyendo sectores clave. Automóviles, semiconductores, farmacéuticos, vamos, una barbaridad. Parecía un mal menor, comparado con el 30% o el 50% que amenazaba Trump. Pero claro. Claro. Pero un 15% sobre el 70% de todo suena a una concesión gigantesca por parte de la UE desde el principio, ¿no? Mucho más allá de lo que se hablaba al inicio. Exacto. Fue una concesión muy amplia. Y aunque hubo algunas exenciones, las llamaron 0 por 0, para bienes estratégicos, ¿Cómo cuáles? pues aeronaves, algunos químicos específicos, equipos para fabricar semiconductores, ciertos productos agrícolas. Pero un punto clave, y esto es importante, es que EU no cedió en mantener los aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio europeos. ¡Anda! Así que la industria del acero estadounidense quedó totalmente protegida. Blindada, sí. ¿Y qué tuvo que dar la UE a cambio de evitar ese famoso 30% generalizado? Pues los compromisos fueron... compras masivas de energía a Estados Unidos. Hablamos de unos 750.000 millones de dólares entre 2025 y 2027. ¡Madre mía! 750.000 millones. Sí. Y además, 600.000 millones adicionales en inversión directa en EU. Y luego, compras de equipo militar por cientos de miles de millones. ¡Jo! Cifras astronómicas. Pero, y aquí viene lo interesante, todo esto se anunció como un marco preliminar. No era legalmente vinculante. ¿Cómo? O sea que podía romperse en cualquier momento. Pues sí, era más bien una tregua política, digamos, que un tratado comercial sólido y bien cerrado. Además, todavía tenía que ser ratificado formalmente por la UE, lo cual no era un trámite sencillo. Entiendo. Qué frágil todo. Y, claro, un acuerdo así, con esas cifras, esos aranceles, tuvo que tener un impacto económico brutal, ¿no? En ambos lados. ¿Cómo afectó a la UE? Para la UE fue, yo diría, sobre todo un ejercicio de control de daños. Evitaron el desastre del 30%, vale, pero el precio fue altísimo. Claro. El arancel efectivo sobre sus exportaciones a UE se disparó. Pasó de un 1.5%, que era casi nada, a cerca del 16%. Un 16%. Sí. Y ese impacto que se proyectó, del 0.5% del PIB, que puede sonar abstracto... Sí, a veces los porcentajes... Exacto. Pero en la práctica significaba que industrias enteras, como la automotriz alemana que mencionábamos, tuvieron que rehacer todos sus números. Miles de empleos en juego, cadenas de suministro cuestionadas, puso de manifiesto una vulnerabilidad importante. Claro. Y también hay que decirlo, la geopolítica pesó mucho. La necesidad de mantener la alianza frente a Rusia,
en pleno contexto de la guerra de Ucrania, pues influyó en aceptar esas condiciones tan duras. Entiendo. Una decisión estratégica más que puramente económica, quizá. ¿Y en Estados Unidos fue todo positivo para ellos? Pues no tan simple. El panorama fue más simple, más complejo. Por un lado, se calculó un aumento del coste de vida para las familias, unos $2.700 al año por hogar más o menos, por los aranceles a los bienes importados. Uf, eso se nota. También los fabricantes que usaban acero importado, que de repente era mucho más caro. Ajá. Por supuesto, hubo ganadores claros. El sector de la energía, obviamente, con esas compras masivas. Claro. El complejo militar industrial, también. Y la industria del acero nacional, que quedó protegida. La Casa Blanca lo vendió como una victoria para reducir el déficit. Pero bueno, esas proyecciones de costes para el consumidor contradecían un poco esa narrativa triunfalista. Antes de seguir con las implicaciones políticas, que también tienen miga, permíteme un momento para hablar de nuestro patrocinador. Adelante. Este episodio es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Si estás en Argentina o tienes pensado viajar, de verdad tienes que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todo tipo de necesidades, autos, hogar, comercio, vamos, lo que necesites. Muy útil, sí señor. Tienes su WhatsApp, su página web y su mail aquí en pantalla o si nos escuchas en la descripción del episodio para que contactar sea súper fácil. Una vez más, muchísimas gracias a Broker 360 por apoyar este proyecto. Nos encanta colaborar con vosotros. Genial. Pues retomamos. Retomamos. Hablábamos del impacto. Ahora, políticamente. Para Trump esto parece una victoria rotunda, ¿verdad? Pudo venderlo en casa como la prueba definitiva de que era un negociador implacable, el mayor acuerdo jamás visto y esas cosas que decía. Sin duda. Reforzó totalmente su imagen ante su base electoral. Fue un éxito narrativa para él. Eso es innegable. ¿Y en la UE? ¿Cómo se vivió políticamente? Pues la versión oficial, con Ursula von der Leyen al frente, fue que se había conseguido estabilidad y previsibilidad. Un alivio, básicamente. Ya, el mal menor. Exacto. Pero por dentro, ¡buf! Las críticas fueron feroces. Especialmente desde Francia, Lo calificaron de sumisión, de acuerdo desequilibrado, incluso de día oscuro para Europa. Vaya. Pero al final prevaleció la necesidad de mantener la unidad transatlántica. El contexto internacional con Ucrania era muy, muy tenso. Así que la geopolítica otra vez por encima de la economía, ¿no? Esto plantea una pregunta importante sobre hasta qué punto se subordinaron los intereses económicos a la estrategia global. Exacto. Y además, recordemos que el acuerdo aún tenía que pasar la ratificación final en la UE. No estaba todo cerrado, ni mucho menos. Entonces, si hacemos balance, ¿fue realmente un éxito? Como siempre, depende de para quién, ¿no? Pues sí, depende totalmente de la perspectiva. Para la administración Trump fue una victoria táctica clarísima. Consiguieron lo que querían a base de presionar y presionar. Sí. Obtuvieron concesiones económicas y estratégicas enormes. Y Trump reforzó su mensaje político interno. Misión cumplida, desde su punto de vista. Sí. Pero el precio fue alto, ¿no? Un golpe económico importante para la UE, costes para los consumidores y algunas industrias en Estados Unidos, una tensión evidente en la alianza. Sin duda. Y la fragilidad de un acuerdo que no era ni vinculante. Además, el método, la forma de negociar o más bien de imponer, pues erosionó la confianza en las normas del comercio internacional. Totalmente. Y eso nos deja con la reflexión final, quizá la más importante. A ver. Estábamos viendo en ese momento el inicio de una nueva era en las relaciones comerciales globales. Una era donde los acuerdos ya no se basan tanto en principios de libre comercio, digamos, beneficiosos para todos. Sí. Sino en la pura imposición del poder geopolítico para obtener resultados económicos muy concretos y a menudo unilaterales. El poder por encima de las reglas. Una pregunta fundamental, desde luego, sobre el futuro del comercio y las relaciones internacionales. Tela. Bueno, y con esto llegamos al final del episodio. Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo y que nos acompañéis en el próximo. Eso esperamos. Y un recordatorio rápido. Si os gusta este contenido, os invitamos a suscribiros al canal, dejar vuestro like y comentarnos qué temas os gustaría que abordemos en los próximos episodios. Vuestros comentarios nos ayudan mucho. Y en la descripción del episodio vais a encontrar dos enlaces importantes. Uno, a nuestro patrocinador Broker 360, del que ya hemos hablado. Sí. Y otro, a PayPal, por si queréis apoyar este proyecto. Cualquier aporte, de verdad, ayuda muchísimo a que sigamos creando contenido. No pedimos más que el importe de un café. Gracias por adelantado por vuestro apoyo. Muchas gracias.
Una vez más, muchísimas gracias a Broker360 por hacer posible este podcast. Nos reencontramos muy pronto. Y recordad, los enlaces a nuestro patrocinador y a PayPal están en la descripción. Gracias otra vez.